Frío acá. Bien, vamos a ver entonces eso del inciso A. Nos habíamos quedado viendo ese tema que dice renta bruta. Y renta bruta deviene de algo que se llama ganancia bruta. O sea, necesito determinar cómo es que trabajamos ese tema de ganancia bruta. O sea, cómo lo define. Y el reglamento nos dice algo. A ver, por si acaso el método A es el método de lo percibido. O sea, percibí, cobré. Si cobré, hay renta. Y si no cobré, no hay renta, ¿no? Eso está totalmente claro. Bueno, ¿qué pasa acá? Las que se acojan al método señalado en inciso A considerarán como ingresos netos los importes cobrados. Igual para el pago a cuenta. Si cobré, hay pago a cuenta. Si no cobré, no hay pago a cuenta. Está ahí de maravilla. Muchos ingenieros, lo máximo, pero vamos a ver luego el punto en contra. Pero no era el objetivo de nosotros era comprender qué cosa era porcentaje de ganancia bruta. Ese era el pequeño detalle, ¿no? Entonces suena medio trabalengua, pero luego lo vamos a ver en un ratio. Dice acá, es el resultante de dividir el valor total pactado por cada obra menos su costo presupuestado entre el valor total pactado por dicha obra multiplicado por 100. Para traducir es utilidad bruta sobre ventas presupuestadas. Utilidad bruta presupuestada sobre ventas presupuestadas. Exacto, ¿no? Que es el que le va a permitir a usted determinar. Más adelante del caso ya ahí también está el ratio, las fórmulas. Ya es importante. Entonces, eso por cada obra, obviamente, ¿no? Es por cada obra. No es que es así totalmente aislado, es por cada obra. Por cada obra y por cada periodo. Lógicamente el cálculo sí. El cálculo sí va a ir por cada periodo, obviamente. Bien. Ahora, ¿qué pasa con los costos? Porque nosotros hablamos ahí de costo presupuestado, costo real, hablando de presupuestos. ¿Qué nos pide SUNAT, no? ¿Qué es el costo presupuestado? Es el costo real más los costos estimados. Obviamente porque los costos estimados pueden cambiar. Pero ahí viene el tema de la valorización, y ahí viene el papel del ingeniero como especialista, pues que lógicamente valida estos temas. Será sustentado por un informe emitido por un profesional competente y colegiado. Dicho informe deberá contener la metodología empleada, así como la información utilizada para su cálculo, ¿no? Entonces, claro, y tiene que estar justificado con la metodología. Que eso es lo que tenemos nosotros en las valorizaciones usualmente, ¿no? Porque el cliente va, al igual que SUNAT, le interesa ver qué me están cobrando. Nos interesa saber. Bien. Método B. Este método B más bien es una suerte de, ¿cómo se llama? Método alias de lo devengado, ¿no? Porque hasta ahora, nuevamente en el método, en el reglamento dice importe, no me dice factura, valorización, ¿no? Que son palabras clave que muchas veces un constructor busca. Acá que me dice, importe, otra vez la palabra, ¿no? Importe cobrado por cobrar, que sería el total. ¿A eso qué le quito? Los costos. Es fácil, ¿no? Usted dice, pero si es como si yo tuviera mis facturas por cobrar y las cobradas, y eso mis ingresos, y eso le quito el costo, lógico, sale de renta bruta, o sea, no hay nada, no hay ninguna novedad. Por eso usualmente llaman el método de lo devengado. Pero yo quiero resolver, o sea, esa es uno dice, ¿por qué los abogados? Que esto es que cuando nosotros entramos a filosofar, como hace un momento lo hicimos, pero importe podría ser factura, podría ser valorización. Ahí es donde entra el tema de la opinión legal, ¿no? Y ahí dice, puede ser factura. Y otra cosa es valorización. Entonces ya eso más bien amerita probablemente un procedimiento contencioso o SUNAT que aclare el tema, ¿no? Pero veamos qué nos dice el reglamento. Nos dice, considérese como ingresos netos la suma de los importes cobrados por cobrar. Ok, hasta ahí no hay ninguna salvedad. Acá me aparece algo especial. Y este párrafo es muy importante. Dice, en el caso de obras que requieran la presentación de valorizaciones por la empresa constructora, que es usual, o sea, yo sí trabajo con valorizaciones, me dice, perfecto, ¿qué dice? Se considerará como importe por cobrar el monto que resulte de efectuar una valorización. Acá está justo el tema, ¿no? Acá me aterriza un tema. Me dice, lo cobrar es valorización, lo cobrado, valorización. Podríamos inferir, no factura, sino la valorización.
de los trabajos ejecutados en el mes correspondiente. La valorización deriva en una factura finalmente, ¿no? Pero valorización. Pero acá hay otro detalle también que muchos colegas de constructoras se ponen a pensar y me dicen, aguanta, cuando yo tengo valorización tengo dos momentos. Tengo valorización efectuada y tengo valorización aprobada. ¿Cuál es la que vale? ¿Qué me dice SUNAT por el momento? El reglamento lo único que me dice es importe por cobrar, valorización. Valorización por cobrar, obviamente, ¿ya? Quisiera ver la factura, cómo está. Vamos a ver cómo luego lo trabaja más adelante la administración tributaria. Pero probablemente usted también aquí tenga, ¿cómo se llama? Un tema de, aparte de construcción, alquile equipos, haga consultorías, cualquier otra actividad. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿y qué? ¿Esto del artículo 63 que yo opto también aplica para otras actividades? No, falso. Si soy inmobiliaria, artículo 63 inmobiliaria, no. Mire lo que dice el reglamento. ¿Qué pasa con los otros? Los que obtengan ingresos distintos a lo que es construcción, a los contratos de obra, calcularán sus pagos a cuentas, sumando tales ingresos a los ingresos por obras en cuanto se hayan devengado en el mes correspondiente. O sea, con papeles de trabajo lo tengo que tener aparte y luego lo integro, pero no se aplica el artículo 63 a todo, solamente para construcción, nada más, es solamente para eso. Bien, vamos a pasar al nivel siguiente, informes SUNAT. Ahí que lo puede usted avanzar un poquito más para ver eso. Ya, vamos a pasar al nivel de informes. Muy bien, ¿qué pasa con los informes? A ver, recuerden la jerarquía, ley, reglamento, informes, ¿no? Que hay, de acuerdo ya como lo vimos, nos aterriza. A ver, claro, acabo de aprender yo un tema que era porcentaje de ganancia bruta, ¿sí? Que era para el método A. Ok, ya está, perfecto. De determinar, data, eso ya sé que es artículo A. Preguntas, ¿no? A ver, ¿es suficiente un estimado realizado por la empresa? ¿Debo comunicar a la SUNAT acerca de este porcentaje de ganancia bruta? ¿Qué sucede cuando el porcentaje varía producto de ajustes adicionales? ¿Se terminará sobre el presupuesto o no tiene ninguna formalidad? ¿Se terminará considerando el promedio de varios contratos? No, hay varias preguntas, ¿no? Pero de antemano podemos precisar algunas respuestas aquí. Esto se hace sobre presupuestos. Y segundo, se hace por cada contrato, ¿sí? Que es lo que acabamos de aprender de acuerdo a lo que hemos visto. ¿Tengo que comunicarle a SUNAT? ¿Cómo es? ¿Hay alguna formalidad que haya establecido la norma? Respuesta, ¿qué nos dice? Con respecto al método previsto en el inciso A, no hay ningún criterio alguno que el contribuyente deba observar para estimar el porcentaje de ganancia bruta. No hay. Dentro de la norma no hay. Es para el método A o B, eso es otra cosa que ya hemos comentado, pero esto del porcentaje de ganancia bruta no. No hay ninguna formalidad. Entonces, no hay por qué preocuparse. Y acá viene pues el tema que quería presentarle y que probablemente le preocupe a usted un poco, pero hay que saberlo hacer. Dice, a ver, el método B. El método B es lo cobrado y lo por cobrar, ¿no? Y de hecho que si agarro lo cobrado y lo por cobrar, pues me diré los ingresos, ¿no? El devengado. Dice, los pagos a cuenta, por si acaso esto es para pagos a cuenta, que se efectúen considerando los importes cobrados y por cobrar de los trabajos ejecutados, también deberán considerar el ajuste contable de la aplicación. Eso es lo que tengo que aprender a hacer también, obviamente. El ajuste contable de la NIC 11, eso es lo que usualmente cuando uno va a una constructora, le pregunta al colega, dice, acá está todo ordenado. Los ingresos, las valorizaciones, los comprobantes, todo está bien declarado, todo lo que tú quieras. Una pregunta, ojo que ni siquiera estamos viendo tratamiento especializado, ¿no? Disculpe, ¿aplica usted NIC 11? No aplico NIF, mi enfoque es tributario, dice. ¿Y cómo saberlo? Es que tiene que haberse incorporado el ajuste NIC 11. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se determina? Ese es el detalle. Pero cuando yo voy a ajustar por NIC 11 renta, ¿qué va a pasar con IGB? Va a haber un descalce, ¿no es cierto? A SUNAT a veces le llama un poco la atención. Pero por si acaso, la pregunta es, si tú optas por estos métodos de vengado, aplicar la NIC 11 implica
efectos sobre los pagos a cuenta? Vamos a ver la respuesta. Vamos a ver la respuesta. ¿Qué nos dice acá? La corrección de las estimaciones de los ingresos efectuados por el contribuyente, a que se refiere el ANIC 11, sí, deben ser considerados para determinar los ingresos netos del mes para el pago. O sea, debe estar. Entonces, una tarea pendiente para muchos colegas que trabajan en construcción es cómo se hace ese famoso método, porque hasta el momento he visto un cuadro que me ha mostrado que determina un porcentaje, pero no has contabilizado, no has hecho asientos, nada, ¿no? ¿Cómo se aplica en el Perú? Porque es un caso global, ¿no? Entonces, es una tarea que tenemos que aprender. Seguimos avanzando. Otro informe SUNAT. En relación con la determinación de la renta de empresas de construcción, ¿no? ¿Qué nos dice acá? Que ejecuten contratos de obra cuyos resultados correspondan a más de un ejercicio gravable. Las siguientes consultas. Acá sí quiero detenerme con esta frase que dice más de un ejercicio gravable. Los métodos del artículo 63, que ustedes saben que son potestativos, o sea, son optativos, ¿no? En ningún momento he dicho que es obligatorio, es potestativo, ya saben con dónde va el PDT. Se aplican, usted justamente me dijo hace un momento, aguanta, todo esto, pero si es dentro del ejercicio, no, exacto. Se aplican siempre y cuando correspondan más de un ejercicio gravable. Por ejemplo, ¿se podría aplicar en un contrato que inicia en diciembre del 2017 y culmina en la quincena de enero del 2018? Sí, porque toca más. A pesar de que eso es poco tiempo, por el mes, ¿no? Entonces, eso es importante. Consultas. Veamos cuáles son las consultas que tenemos. ¿Cuándo uno se acoge formalmente a uno de estos métodos? ¿No? Es la pregunta de mí. ¿Cuándo? Hemos visto que hay en el PDT, ¿no? Sería así, pero ¿cuándo debo hacerlo? ¿La opción se ejerce con la declaración de la declaración jurada anual o desde el primer pago a cuenta? ¿No? Ese es el detalle. A ver qué nos dice la norma. La norma no ha previsto una formalidad particular para el acogimiento. Eso que está en el PDT que hemos visto en el primer bloque, eso de ahí no está en una norma. Tip todavía. Hace años, hace unos 4 o 5 años, le decía usted a un colega, y le ha pasado a colegas de todas las constructoras, decía, método A, ¿has declarado el método A? ¿Dónde se declara? En renta. ¿Y dónde? Porque ahora sí está en información complementaria, ¿no? Ahora está claro. En la anual, pero estaba bien escondido. Dentro del rubro beneficios tributarios. Y muchos colegas no sabían, ¿qué beneficio? Ni posible, no es un beneficio tributario, decían. Pero ahí estaba. Luego lo sacaron y lo colocaron como información complementaria, como está ahora en el PDT. ¿Ya? Pero la norma, el impuesto a la renta, no ha dicho, de todo lo que hemos visto en la ley y el reglamento, no dice en el PDT, declare, comunique, no dice nada, ¿no? Ahí está el informe, lo dice clarísimo. En consecuencia, aun cuando la declaración jurada anual del impuesto a la renta constituye por excelencia el medio con el cual nosotros vamos a exteriorizar el método, corresponde a la administración tributaria ver cada situación, porque no hay una obligatoriedad. Algunos colegas me dicen, oye, yo aplico método A, pero nunca le comunico a la SUNAT. ¿Nunca? Nunca. Pero desde el momento en que uno está presentando la declaración, viendo cuál opción está tomando, ya se está comunicando. Sí, pero a veces lo hacen y no lo comunicaron, por no saber o no ver dónde, ¿no? Entonces me dice, ¿hay algún problema? Bueno, en realidad SUNAT no hay, y ojo, yo puedo decir, al auditor le podría decir, disculpe, señor auditor, ¿en qué parte de la ley del impuesto a la renta dice que yo le tengo que comunicar en la declaración anual? Entonces, pero yo sí aplico el método A, revíseme. Por eso usualmente en auditorías a constructoras se les pide eso. Método A, método B. En entrevista, no por hoy. Es una formalidad, pero no es, lamentablemente como la norma no lo dice, alguien puede obviarlo. Ya por eso la SUNAT tiene que evaluar cada caso. Bien, seguimos. Ahora, esto de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, ¿cómo es? ¿Quién lo regula? ¿Cómo trabaja? ¿Dónde encuentro las normas? Todo lo que es pago a cuenta, con el reglamento. Ahorita lo que me interesa del reglamento es, si estoy en el método A, si cobro, hay pago a cuenta. Y si no cobro, no hay pago a cuenta. Pero es en el método A del artículo 63. Y si es el método B, es cobrado y por cobrar, ¿no?
la base de cálculo, ¿no? Dice, aplico únicamente para pagos a cuenta. Otra vez me habla de ese famoso ajuste NIC 11. Pero en el caso anterior del ajuste NIC 11 era para pagos a cuenta. ¿Ya? Ahora, ¿sobre qué será la pregunta? A ver. Pregunta, artículo, se acoge a lo dispuesto en el inciso B del artículo 63, considerando las normas tributarias relacionadas con contrato de construcción, no contienen un criterio de lo devengado. ¿Es correcto remitirse a la NIC 11 para la determinación, y es determinación del impuesto anual? Si hace un momento vimos NIC 11 para pago a cuenta, acá la pregunta es si NIC 11 para el impuesto a la renta anual, ¿no? Para justificar lo que vamos a hacer más adelante. Y la respuesta es obvia, ¿no? ¿Qué nos dice? La NIC 11 resulta aplicable para determinar la renta del ejercicio grabal. En la anual. Anual y pago a cuenta. ¿No? Totalmente de acuerdo. Dice importe de determinar los importes cobrados por cobrar por trabajos ejecutados en cada obra, así como los costos, ¿no? La NIC 11 nos ayuda a hacer eso. A ver, hay una palabra muy interesante también que estábamos viendo. Era, hasta donde yo sé, la norma nos ha dicho importe cobrado y por cobrar, y hemos llegado a aterrizar que importe por cobrar es valorización, ¿no es cierto? De acuerdo a eso. Pero no he visto la palabra factura, no he visto la palabra comprobante de pago, ¿no? Entonces queda en mero trámite contable, ¿no? Y las valorizaciones se dividen en dos. Valorización emitida, yo hablo con el ingeniero y me saco una valorización de 15 días, 20 días, claro, es por el trabajo realizado y de ahí yo ya puedo proyectar mis ingresos, no puedo saber cuánto por cobrar. Pero también hay otro elemento en la valorización, porque a veces la valorización para facturación que necesito la aprobación del cliente, ¿no? Entonces hay dos posibilidades, valorización emitida y valorización aprobada por el cliente. Un poco que va a esta pregunta muy interesante con este tema. ¿Es diferente? Por supuesto, porque yo puedo emitir una valorización y esa valorización tiene que ir donde el cliente. El cliente la tiene que aprobar y recién procedo a la facturación. Pero claro, el cliente la aprueba porque ese trabajo ya realizado. Claro, pero puede tener una observación. No puede haber, supongo que no puede haber una valorización, un trabajo realizado al 80% y estamos cobrando el 90%, por decir, ¿no? No. Por eso es que justamente el cliente lo tiene que aprobar. Si el cliente la aprobara, ya tendría validez del 90%. No, eso es observable en auditoría, pues. Porque justamente van a ver el avance, no es que tampoco se van a inventar todo. No se puede inventar. Por eso es que usualmente se ve la valorización, de acuerdo al avance, y eso evalúa la administración tributaria. Es cierto lo que usted dice, pero pueden haber avanzado el 50 y hablan los dos y que pongan por el 90. No, eso tiene que revisarse. Con un cuaderno de obra, tienen que ver los presupuestos, los desembolsos, el avance y todo lo demás. Otros elementos. Pero la pregunta valorización siempre marca la pauta dentro de este escenario, o sea, cuál es la situación que tenemos que ver. Respecto a las valorizaciones, a ver, nos da algunas situaciones aquí. Las valorizaciones a que se refiere el reglamento deben haber sido aprobadas para tener efecto tributario o basta que sean emitidas, ¿no? Mire, interesante pregunta, o sea, esos dos escenarios que les comentaba, ¿deben ser aprobadas o basta que sean emitidas? Primero se emiten, luego se aprueban. O los dos, ¿cómo es? Otra, si la valorización se emite conforme el estipulado contractualmente, luego que culmine el plazo para la determinación de la declaración pago a cuenta correspondiente, ¿dicha valorización pierde efecto tributario o es necesario rectificar el pago a cuenta? Claro, ese es un buen punto. ¿Qué pasa si es que yo entrego valorizaciones las quincenas? Y voy a exagerar, digamos hasta el 15 de diciembre. Y los costos que yo he incurrido de diciembre, del 15 de diciembre al 31, ¿cuándo se van a informar? Se van a informar y aprobar el próximo año. Pero yo ya incurrí en costos en esa quincena, ¿no? Entonces es importante ver si es cuál la que entra acá. Respuesta. No se ha previsto formalidad alguna, ojo, no se ha previsto formalidad alguna para la acreditación de los trabajos ejecutados en el mes y la valorización de estos, correspondiendo a la administración tributaria valorada. O sea, no hay ninguna norma que diga, no entra valorización aprobada, no entra valorización por aprobar, no, emitida. ¿Eso queda a criterio de quién entonces? La administración tributaria debe valorar en cada caso concreto, junto con otros elementos para elaborar, ¿no? Tiene que evaluar. Los contribuyentes deberán cumplir con declarar y cancelar sus pagos a cuenta dentro de los plazos previstos
para lo cual, a efecto de cumplir cabalmente con esta obligación, deben realizar oportunamente la valorización de los trabajos ejecutados en el mes en el cual se efectúa dicho pago a cuenta. Así que imagínense, la quincena votan la valorización. Va a ser el pago a cuenta, la otra quincena puedo emitir otra valorización previa. Y con eso provisto los ingresos para devengarlos. A ver. Esto es lo que no le gustó a un ingeniero. Me acuerdo unos ingenieros que tenían obviamente una empresa constructora con la contadora, estaban molestísimos. ¿Qué decían? La contadora es equivocado, me está haciendo pagar de más. ¿Por qué? No sé, porque no le cobro al municipio, no le cobro al cliente, pero ya me hace pagar renta por gusto. Allá, ¿sabe usted que existe un método A? ¿Cómo es eso? Un método que dice que usted tributa renta si cobra, y si no cobro, no tributo renta. Ah, excelente, ¿no? Excelente. Todo iba bien bonito hasta que llegamos acá. ¿Cuál es la pregunta? Más de un ejercicio grabable, método A. Pregunta, ¿deberán considerar en el método A de lo percibido los adelantos de obra? Los adelantos, porque una cosa adelanto es valorización. ¿Cobrados para la determinación de la renta gravada o solamente debe entrar la valorización? Buena pregunta. ¿Y cuál es la respuesta? Las empresas de construcción que se acojan al método previsto en el inciso A, ¿no?, determinan su renta bruta aplicando sobre los importes cobrados, incluyendo los adelantos. Entonces el ingeniero dijo, no me conviene. Yo pensé que solo era valorización, no, también el anticipo. Entonces no me conviene, porque el cliente me da un anticipo y ya tenía que pagar renta. Claro, bajo este mundo. Ah, no, entonces no, que siga la contabilidad como esté. Claro, porque pensó que era valorización cobrada. Y no, es valorización y también anticipos, ¿no? Bien. ¿Se acuerda que hablamos de la probabilidad? ¿Se acuerda que hablamos de esos gastos de previos, contablemente, que podían entrar como costo, si había ese factor de probabilidad? Ya, acá viene el tema netamente tributario. Tratándose de una empresa en marcha cuya actividad principal es la construcción, se formulan las siguientes consultas. Este inciso G se refiere a gastos preoperativos. Vamos a ver cuál es la interrogante. Veamos, sobre todo la primera y la segunda. La tercera ya es historia, ya no aplica. Veamos qué dice. Los gastos en los que incurre para la elaboración de propuestas para presentarse un concurso de licitación pública de una obra constituyen gastos preoperativos o operativos. Justo. Es el tema que le decía, ¿no? Gastos que incurro para la elaboración de propuestas para presentarse un concurso de licitación pública. 2. ¿Qué se entiende con fecha de inicio? ¿No? Otro tema que ya hemos comentado, pero vamos a reforzar. Y esto no lo comento porque ese método ya no existe. Vamos a las respuestas. Para la primera, por si acaso este inciso G que se llama gastos preoperativos. Para efectos de lo dispuesto de gastos preoperativos, los gastos incurridos para la elaboración de propuestas para un concurso de licitación pública de una obra constituyen gastos preoperativos. Por lo tanto, cuando es un gasto preoperativo tributario, inciso G, hay una regla muy interesante que dice que puede enviar el gasto en este ejercicio o hasta 10 años. 10 años. Sí, es un intangible tributario, si se puede decir, porque contablemente no es válido. Antiguamente en el plan contable general revisado, dentro de la 34 teníamos gastos preoperativos. Se podía hacer, pero hoy ya está prohibido. Entonces, por lo tanto, solamente queda tributariamente hablando. ¿Ya? Interesante. Pero uno dice, pero hasta 10 años, ¿no? Mejor de una vez mándalo todo a gasto, ¿no? Es la posibilidad, pero es importante. Exacto. Del monto. Ajá. 2. A efecto de determinar la fecha en que se inició la producción, deberá evaluarse cada caso en concreto. Claro, lo mismo que le decía, yo no sé, el mismo informe no le va a poder decir. Entonces, es un detalle importante el que tenemos que tener en consideración ahí. Bien, vamos a pasar entonces ahora a ver IGB. Ya, ahí creo que me lo puedo ir avanzando más para entrar al tema de IGB.
Vamos con IGB. Aquí en IGB más bien tenemos algo más ligero. No hay mucho que hablar, son dos cosas. Esto está grabado en IGB, hablar del nacimiento, para tener en cuenta estas reglas. El crédito fiscal está por hecho. Bueno, en el caso de ustedes es una zona grabada, ¿no es cierto? ¿O tiene con IGB? Está grabado con IGB. Chepe. Sí, claro, está, en el caso de ustedes no hay tratamiento. Hay selva, bueno, ahí sí. Bien, está grabado el IGB, contrato de construcción. Sin lugar a dudas. Ya sea anticipo o no, está grabado. Perfecto. ¿Todos los contratos? Buena pregunta. Hay una condición importante para ver el tema del IGB, que se ejecute en el territorio nacional. Si firmamos un contrato en Rusia, de un contrato de construcción, de una obra XZ, la pregunta es para que esté grabado. ¿Cuál es la palabra clave para grabarlo? Que se ejecuten aquí. Ese es el detalle. Ya, es la palabra clave. Indistintamente de lo que se llame, donde se realice, donde se persigan los señores. ¿Ya? Esa es la palabra clave. A ver, el problema está en que muchos confunden este tema, constructor, pero no es que sea netamente por un asunto de redacción en la norma, es que acá constructor, por efectos de IGB, es inmobiliario, no es constructor. Ya, vamos a ver esto. Construcción, sí, es SIU, pero constructor, ¿por qué? Mire la definición. Cualquier persona que se dedique en forma habitual a la venta de inmuebles construidos totalmente por ella o que hayan sido construidos total y parcialmente de un tercero para ella. Es que ¿sabe qué pasa? El inciso de inmobiliaria para efectos del IGB dice lo siguiente: estará en el IGB la primera venta de un inmueble hecha por el constructor, pero es un constructor inmobiliario. Entonces, este constructor no es lo que estamos haciendo nosotros, si es un inmobiliario, ¿ya? Y aparte, contrato de construcción, aquel por el que se acuerda la realización de actividades señaladas en el inciso D, ya también incluye arras, depósito, garantía. Estos temas tienen que calificarlos en el contrato y que superen el límite. ¿Cuánto es el límite establecido hoy en día que vamos a ver en el reglamento? Es el 3%. ¿Cuándo nace la obligación tributaria en contratos de construcción? Buen punto, ¿no? Mire una palabra clave que siempre hay que ver. A veces en las detracciones pasa, ¿no? 6 días, un montón de cosas, ¿no? Cuando aparece esta palabra mágica que dice, palabras mágicas que dice, lo que ocurra primero hay que ponerse alerta, ¿no? Porque si lo pongo así, es no, si lo que ocurra primero, lo que ocurra. Mira, a ver, en contrato de construcción, a ver, momento 1, en la fecha que se emita el comprobante de pago, es momento 1. 2, en la fecha de percepción del ingreso, que te están pagando, o por las valorizaciones periódicas. Lo que ocurra primero genera el nacimiento de ¿qué cosa? Del IGB. 3 aspectos. Entonces me dice, disculpa, cuando se cobra, se paga IGB. No, son 3 cosas. Emito comprobante, yo que sé, puede ser a crédito. Emito comprobante, cobro o la valorización periódica. 3 momentos. Lo que ocurra primero, nace IGB. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Cuándo nace? En la fecha de emisión de comprobante de pago o en la fecha de percepción del ingreso, lo que ocurra primero. Sea por concepto de adelanto o valorización periódica. ¿Se acuerda que vimos un adelanto? El adelanto está con IGB. Está con IGB, ¿no? Inclusive cuando se denomine arras, depósito, garantía. No nos inventemos estos términos. No presumamos, eso se llama arras. Y está bien, en tu contrato es arras. Operativiza como arras, perfecto. Si no operativiza, simplemente no lo consideramos. Hay que tener cuidado con el alcance de esa disposición. Ahora, ¿cuánto es el límite para el tema del arras? El límite, como ustedes saben, es del 3%. Lo que ha pasado es que 3% del total. Antes era 15% y solamente para inmobiliaria, ¿no? Entonces, con esto, muchos dicen 3%, ¿para qué? Mejor lo grabo todo para hacerme problemas. Pero bueno, esto sí es una ventaja fiscal. Del total, es que usted, a ver, ¿cuánto le sale el arras? 500, ya. ¿Cuánto es el total del contrato? 1000. ¿Cuánto es el 3%? El valor total, 3% de 1000, bueno, 3% es 300, ¿no? No, de 1000, 3%, no, 1000 es 30%, estamos hablando, 300. Sería 30. Ya, ¿cuánto es el arras? El arras hemos dicho que 100, nos superó. Solamente sería aceptable hasta 30. Entonces hay que ver eso, ¿ya?
cuando supere, está grabado. ¿Ya? Solamente le permite hasta el 3%, el importe del 3%. Eso está también en el reglamento, ¿no? Nos dice, arras, depósito, garantía, no deben superar en forma conjunta el límite ascendente a 3% del valor de venta, ¿no? Del valor de construcción. Exacto, ya sea arras, depósito o garantía, ¿no? Con las figuras correspondientes. Muy bien, vamos a pasar a ver este temita de detracciones. Voy a bajar acá. Y luego de ahí vamos a ver algunos temas de informes de RTFs. Ah, perdón, ahí está cargando. Vamos a cargar. Muy bien. Vamos con eso. A ver. Muy bien. Vamos con esto. A ver. Detracciones en construcción, la tasa es del 4%. Pero antes de continuar, hay dos mundos. Bueno, no es el mundo. En inmobiliaria, por ejemplo, tiene su propio mundo de detracciones. Este es el mundo general de detracciones. Pero para poder entender detracciones, básicamente se requieren dos cosas. Cuando yo quiero determinar de un bien si está sujeto o no, tengo que trabajar con partidas arancelarias. Es lo mismo que hace SUNAT. Porque ahorita me dicen, este bien está afecto a detracción, aguanta, tengo que buscar la partida arancelaria y ver si calza con los anexos. Exacto, que calce, eso está en anexos. Y el otro, en el caso de servicios, sí, más bien hay que tener mucho cuidado con el listado. Mira, con el listado. Por ejemplo, para contrato de construcción la tasa es del 4%. La pregunta es, ¿se aplica? Ya saben, como es regla general, que sea igual o mayor a 700 soles, obviamente cuando un comprobante sustenta gasto o costo, porque en una boleta de venta no habría, y se miran los documentos, ¿no? 6.1 también nos dice todo lo que sustente crédito fiscal, costo, gasto, ¿no? Cuando observamos el PT 621, sí, sí. Cuando elaboramos esto, dice, ¿está afecto a percepción, sí o no? ¿Está afecto a retención del impuesto real, sí o no? Pero no hay respecto, digamos, a las detracciones. Es que retención y percepción particularmente ya trabaja con un impuesto específico. En el caso de detracción, más que todo, no es el impuesto, sino es con la liquidez misma de la empresa, ¿no? Esa es la pequeña diferencia. ¿Quién está obligado a efectuar el depósito? Se supone que el usuario de servicio, quien va a hacer uso del crédito fiscal costo-gasto, pero a veces puede pasar que nosotros estamos obligados a autodetracción, ¿no? Habría que ver los plazos. No lo hace o nos los da el monto total, ¿no? ¿Cuáles son los plazos que nosotros tenemos aquí para efectos de analizar este tema? Veamos entonces. A ver. Otra vez la palabra mágica. Siempre en tributos hay que ver todo un enmarañado, y cuando yo veo reglas de cumplimiento de fechas, siempre debo de buscar, lo primero que tengo que buscar es esta palabra. Si no está, respiro tranquilo. Porque si aparece esa palabra, tengo que estar ponderando. Sí, ese es el tema. Es la palabra clave. Por eso cuando dice, subrayamos, ni modo ya. Porque hay colegas que dicen, no, la norma dice quinto día hábil del mes siguiente, así te quinto día. Muchos han estado aplicando quinto día, ¿no? Quinto día hábil, ahí está, un poco más allá. No, ahí está, ¿no? Si quinto día hábil mes siguiente, ¿no? Entonces dice, ¿por qué el quinto día hábil? Porque así dice la norma. No, ¿has visto? Ahí dice, ¿no? Palabra mágica. O sea, cuando es plazos en una norma tributaria, hay que chequear eso. Lo primero. Si dice lo que ocurra primero, hay que estar moscas. Pero si dice en general, bueno, ¿no? Hay que ver eso. Ahí que nos dice, fecha de pago parcial o total al prestador de servicio o a quien ejecuta el contrato, dentro del quinto, mire, dice, fecha de pago parcial o total del prestador de servicio, quien ejecuta el contrato de construcción, o dentro del quinto día hábil del mes siguiente en que se efectúe la anotación del... Lo que ocurra primero. Usualmente va a pasar lo primero, ¿no? Cash, ¿no? O sea, que tener cuidado. Ahora, en tu caso, sí,
¿Y cómo es cuando soy yo? Sí, cuando autodetracción, ¿no? Te pagó todo, ¿cómo es? Mira cómo es muy diferente la regla. Dentro del 5º día hábil siguiente de recibida la totalidad del importe de la operación, cuando el obligado a efectuar el depósito sea el prestador de servicio o quien ejecuta el contrato de construcción. ¿Ya? Entonces ahí es un tema totalmente distinto. Bien. Vamos ya terminando de teoría, vamos a revisar estos informes emitidos por SUNAT sobre el tema de tracción. Algunos informes que nos van a ayudar, ya que siempre es conveniente irlos revisando. Dionisio, no he visto muchas RTF. Sí, es que la RTF está en el campo del derecho tributario y bueno, yo soy un poco escéptico acerca de esos temas. ¿Por qué? Porque soy contador, no soy abogado. ¿Cómo es eso? El abogado basa su análisis de conclusiones con diferentes elementos y herramientas, pero el contador tiene que ver la norma. No puede decir el contador, pero hay una RTF. Ya, la RTF son unos párrafos. Usted descarga la RTF, son unos folios, unas hojitas. Y detrás de eso hay todo un expediente. ¿Está seguro de que todo eso calza con usted, salvo que sea de observancia obligatoria? ¿No? Entonces hay que tener un poco de prudencia. Que puede ser un punto de referencia, pero hay de todo ahí, hay que tener cuidado. Bien, vamos con estos informes, SUNAT, acerca del tema de tracción. A ver, dice, el servicio de eliminación del desmonte para acondicionamiento de un terreno, ¿no? Lo que usualmente llamamos preparación de terreno, que nos dice, el servicio de desmonte, que nos dice, se encuentra sujeto a detracción. Se encuentra sujeto a detracción, servicio de desmonte. Otra, por ejemplo, hay otro informe, cuando hace una diferencia entre lo que es hormigón y hormigón de río, ¿no? Hay diferentes nombres técnicos. Cuando usted lee el informe y ve el análisis legal, va a haber partidas arancelarias. Y en función de las partidas arancelarias se llega a la conclusión. Por ejemplo, en este caso particular, el hormigón no se encuentra sujeto a detracción, pero el hormigón de río sí se encuentra sujeto a detracción. Entonces, cuando usted tenga que ver el tema de bienes, ahorita, por ejemplo, usted me dice, la arena está sujeta, no le podría decir. ¿Qué tendríamos que ver? Tendríamos que ver el anexo y ver la partida arancelaria. De acuerdo a eso determinamos. Cualquier partida, porque no lo podemos tener tampoco todo en la cabeza. Pero es importante tener en consideración esa regla que usualmente se aplica acá. A ver, mire, por ejemplo se consultan las siguientes operaciones, se encuentran o no sujetas a detracción. Construcción de proyectos públicos, instalación de líneas de transmisión de energía eléctrica, obras auxiliares en zonas urbanas, instalación de sistema de alumbrado y señales eléctricas en las calles. A ver, ¿cómo va? Nos dice todas esas actividades que nos dice, sí se encuentran sujetas con detracción. ¿Cuándo les aplico? El 4%, ¿no? Entonces, ahí chequeando siempre los informes. Esta es otra. Todo lo que ocurrió, bueno, todo lo que hubo problemas en el norte y probablemente se trabaje prefabricados. Una cosa es que te doy el servicio total por el prefabricado y otra cosa muy distinta es de que te lo dé por partes. Es decir, hay uno que fabrica, otro que transporta y otro que instala. ¿Cómo le afecta la detracción? Veamos. Nos dice, si el servicio de instalación es brindado con motivo de la venta de módulos temporales de vivienda, no se encuentra sujeta a detracción la venta de tales bienes, entonces tampoco están incluidos en los anexos tanto. El servicio de instalación prestado por el vendedor al comprador, a propósito de dicha venta, no estará comprendido en los alcances del sistema. Es decir, es total. Por ejemplo, usted dice, aguanta, fabrica, transporta, instala. Si es total, entonces no. Pero ¿qué pasa si es totalmente independiente, ¿no? Dicho criterio resulta de aplicación tratándose de módulos prefabricados, considerando que la venta de módulos prefabricados, independientemente de su uso. Pero mire qué pasa si es que solamente se da. Eso es cuando está como un total, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando son distintas personas que hacen todo? Si la instalación de módulos temporales de vivienda es efectuada por un sujeto distinto al fabricante, ¿no? ¿Qué pasa? La misma ya se encuentra comprendida en detracción. Ya, es una carta que emite SUNAT bastante interesante acerca de este tema. A ver, este otro que nos dice aquí. ¿Qué pasa cuando tenemos
de detracción, se consulta qué porcentaje se aplica en servicios de mantenimiento, pintado, reparación, acondicionamiento, ¿no? Mantenimiento, uno diría, ¿mantenimiento es construcción? ¿No? Para efecto de detracción, pintado, reparación, ¿cuál es la tasa? Gastos usualmente que se trabajan con este tema. Y nos dice, bueno, los servicios de mantenimiento, pintado, reparación y acondicionamiento de edificios para oficinas públicas y penitenciarias se encuentran sujetos a detracción, por lo tanto 4%. ¿Ya? Muy bien, vamos a pasar entonces ahora a ver la parte contable, que es la que nos interesa revisar. Entonces vamos a tocar esta parte.